Fui acusado falsamente por mi sobrina de 14 años de algo imperdonable. Mi familia me dio la espalda, mi novia me dejó y, en cuestión de días, perdí todo lo que había construido. 6 meses después, la verdad salió a la luz. Y ahora todos quieren volver a acercarse. Pero no después de lo que hicieron. Nunca pensé que una vida pudiera romperse tan rápido. No hablo de una mala racha, ni de una discusión familiar, ni siquiera de una pérdida gradual. Hablo de despertar un lunes siendo alguien respetado, querido, con planes, proyectos y futuro, y acostarte el viernes siendo un monstruo a los ojos de todos. Todo comenzó con una llamada. Era mi hermana. Su voz no sonaba como siempre. No estaba enojada ni triste. Estaba fría. Distante. Como si hablara con un desconocido. Me preguntó dónde estaba. Le dije que en el trabajo. Me pidió que fuera a casa de mis padres esa misma noche. Dijo que era urgente. No explicó más. Algo en el tono me hizo sentir un nudo en el estómago, pero jamás imaginé lo que venía. Cuando llegué, la sala estaba llena. Mis padres, mis tíos, mi hermana, su esposo, y mi sobrina de 14 años sentada en una esquina, con la mirada baja. Nadie me ofreció asiento. Nadie me saludó. Mi padre fue el primero en hablar. No levantó la voz. No necesitó hacerlo. Dijo mi nombre completo, como cuando era niño y sabía que algo grave venía después. Luego soltó la frase que destruyó todo. Tu sobrina nos contó algo muy serio sobre ti. No entendí. Sonreí nervioso. Pensé que era una confusión, un malentendido, algo ridículo que se aclararía en segundos. No fue así. Las palabras que siguieron no las repetiré. No porque no pueda, sino porque todavía hoy me cuesta respirar al recordarlas. Fue una acusación de las que no se defienden con lógica. De las que no necesitan pruebas para condenarte. De las que, una vez dichas, te convierten automáticamente en culpable ante los ojos del mundo. Intenté hablar. Me callaron. Intenté mirar a mi sobrina. No me sostuvo la mirada. Mi hermana lloraba. Mi madre también. Mi padre no me miraba en absoluto. Dijeron que había ocurrido hace un tiempo. Que ella había tenido miedo de hablar. Que ahora por fin se había atrevido. Yo no entendía nada. No porque estuviera en shock solamente, sino porque nunca había pasado nada. Jamás. Ni cerca. Ni algo interpretable. Nada. Pero en esa sala, la verdad ya no importaba. Importaba la historia que se había contado. Esa noche me echaron de la casa. Literalmente. Mi padre me dijo que no volviera hasta que todo se aclarara. Mi hermana gritó que no me acercara nunca más a su hija. Mi madre no dijo nada. Eso fue lo que más dolió. Salí con las manos temblando, sin entender cómo en menos de una hora había perdido a mi familia. Pensé que al menos tendría a mi novia. Ella me conocía. Sabía quién era. Llevábamos años juntos. Habíamos hablado de casarnos. De hijos. De comprar una casa. La llamé desde el auto. No contestó. Le escribí. Le dije que necesitaba verla. Que algo horrible estaba pasando. Que necesitaba su apoyo. Me respondió horas después con un solo mensaje. Necesito pensar. Esto es muy fuerte. Al día siguiente, mi jefe me llamó a su oficina. Alguien había hablado. No sé quién. No sé cómo llegó hasta ahí tan rápido. Pero ya había rumores. Me dijo que, mientras se investigaba, lo mejor era que me tomara un tiempo. Que era por el bien de la empresa. Ese mismo día, mi novia terminó conmigo. No gritó. No lloró. Me dijo que no podía estar con alguien envuelto en algo así. Que no sabía si era verdad, pero que la duda era suficiente para destruirlo todo. En menos de una semana, perdí mi familia, mi pareja, mi trabajo, mi reputación, y lo peor, perdí mi nombre. La gente dejó de verme como una persona. Me miraban como un peligro. Como algo sucio. Como alguien al que había que evitar. Amigos que me conocían desde la infancia dejaron de responder mensajes. Algunos me bloquearon. Otros me dijeron que no querían involucrarse. Yo estaba solo. Y lo más cruel es que no había nada que pudiera decir para defenderme. Porque cuando te acusan de algo así, negar te hace parecer culpable.
Explicar te hace parecer manipulador. Llorar te hace parecer falso. El silencio tampoco ayuda. Los primeros meses fueron un infierno. Dormía mal. Comía poco. Tenía ataques de pánico. Pensaba constantemente en cómo algo que nunca hice me había destruido por completo. Hubo noches en las que me pregunté si valía la pena seguir. Lo único que me mantuvo en pie fue una idea. La verdad existe. Y tarde o temprano, sale. Pero no sabía cuánto tiempo tomaría, ni cuántas cosas más perdería antes de que eso ocurriera. 6 meses pueden parecer poco para algunos. Para mí, fueron una vida entera. Y lo que pasó cuando la verdad finalmente salió, nadie estaba preparado para enfrentarlo. Los días después de aquella noche se mezclaron entre sí, como si el tiempo hubiera perdido sentido. Dejé de medir las semanas. Dejé de pensar en el futuro. Mi mundo se redujo a sobrevivir el día siguiente. Al principio, creí que todo se aclararía rápido. Que alguien haría preguntas. Que aparecería una conversación, una contradicción, algo. Me repetía que la verdad siempre pesa más que una mentira. No sabía cuán ingenuo era. La acusación se convirtió en un muro invisible. Nadie quería escucharme. Nadie quería saber mi versión. La sola idea de defenderme parecía ofenderlos. Mi familia cortó contacto casi por completo. Mi madre me escribía mensajes cortos, distantes, solo para decirme que estaban esperando que la justicia hiciera su trabajo. Mi padre no volvió a llamarme. Mi hermana me bloqueó. Yo pasé de ser el tío favorito al tema prohibido. Conseguí un pequeño departamento lejos de todos. No porque quisiera mudarme, sino porque sentía que no podía respirar donde todos me conocían. En el supermercado notaba miradas. En la calle sentía que la gente susurraba, aunque quizás solo era mi mente jugándome en contra. Cada sonido del teléfono me provocaba un salto en el pecho. Esperaba una citación. Un golpe a la puerta. Algo definitivo. Pero no pasaba nada. Y esa espera era peor que cualquier juicio. Pasaron semanas. Luego meses. Mientras tanto, mi vida se desmoronaba lentamente. Mis ahorros empezaron a desaparecer. Los gastos legales, aunque mínimos al inicio, no perdonan. Nadie te prepara para lo caro que es demostrar que eres inocente. Busqué abogados. Algunos ni siquiera aceptaron escucharme. Otros me dijeron la frase que más odié durante esos meses. Estos casos son complicados, complicados. Esa palabra se convirtió en una sentencia. Dormía con la luz encendida. Tenía pesadillas constantes. Soñaba que estaba en una sala llena de gente, tratando de hablar, pero nadie me escuchaba. Me despertaba empapado en sudor, con el corazón desbocado. Intenté seguir con mi vida. Buscar trabajo. Volver a entrenar. Hacer cosas normales. No pude. Cada formulario que pedía referencias me recordaba lo que había perdido. Cada entrevista se sentía falsa, como si estuviera fingiendo ser alguien que ya no existía. Hubo días en los que no salí de la cama. Hubo días en los que pensé seriamente en desaparecer. No porque fuera culpable, sino porque el mundo ya había decidido que lo era. Lo más duro fue entender algo muy simple y muy cruel. La gente no quiere la verdad. Quiere sentirse segura. Y para sentirse segura, necesita un villano. Yo era conveniente. Pero las mentiras, por más bien armadas que estén, tienen grietas. Y la primera apareció de la forma más inesperada. Fue un mensaje. Una noche, recibí un texto de un número que no tenía guardado. Decía solo una frase: necesitamos hablar. No todo es como te dijeron. Mi corazón casi se detuvo. Respondí de inmediato, con manos temblorosas, preguntando quién era. Pasaron varios minutos sin respuesta. Pensé que era una broma cruel, alguien jugando conmigo. Entonces llegó el segundo mensaje. Era de una prima lejana. Alguien con quien nunca fui especialmente cercano, pero que siempre había sido observadora. Prudente. Me dijo que había cosas que no le cuadraban. Que había notado contradicciones. Cambios en la historia. Detalles que no encajaban con las fechas. Me pidió que no dijera nada a nadie. Esa noche casi no dormí. Por primera vez en meses, sentí algo distinto al miedo. Esperanza. Empezamos a hablar en secreto. Ella me contó que había escuchado discusiones en casa de mi hermana.
que mi sobrina había cambiado su versión varias veces. Que parecía más nerviosa con el paso del tiempo, no más tranquila. También me dijo algo que me dejó helado. Había alguien más involucrado. No en lo que se me acusaba, sino en la creación de la historia. Alguien que había influido. Presionado. Guiado el relato. No quise creerlo al principio. Pensar eso me hacía sentir sucio, como si estuviera buscando excusas. Pero los hechos empezaron a acumularse. Fechas que no coincidían. Lugares en los que yo no había estado. Horarios en los que había testigos, registros, llamadas. Mi prima me ayudó a reunir todo. Capturas. Mensajes antiguos. Pruebas indirectas que, juntas, empezaban a contar otra historia. No una perfecta. No una clara. Pero una que ya no me mostraba como el monstruo que todos habían aceptado tan fácilmente. Aún así, nadie quería escuchar. Hasta que ocurrió algo que nadie pudo ignorar. Una discusión familiar subió de tono. Voces alzadas. Puertas cerradas de golpe. Y, en medio de todo, alguien dijo algo que no debía decir. Una frase corta. Impulsiva. Pero suficiente. Porque a veces, una sola frase puede derrumbar una mentira de 6 meses. Y cuando esa frase llegó a los oídos correctos, el castillo empezó a caerse. La frase no la escuché yo directamente. Me llegó fragmentada, deformada por el miedo y los susurros, pero aún así fue lo suficientemente clara como para cambiarlo todo. Mi prima me llamó esa misma noche. No escribió. Llamó. Y cuando escuché su respiración agitada supe que algo había pasado. Me dijo que hubo una discusión fuerte en casa de mis padres. Que mi hermana estaba fuera de sí. Que mi sobrina lloraba de una forma distinta, no como alguien herido, sino como alguien acorralado. Y entonces, en medio de los gritos, alguien soltó una frase que cayó como una bomba. No fue así como lo habíamos dicho. Silencio después. Ese tipo de silencio que no se da cuando alguien exagera, sino cuando alguien se da cuenta de que cruzó una línea irreversible. Mi prima no quiso decirme quién lo dijo. No porque no confiara en mí, sino porque tenía miedo. Miedo real. Miedo de que todo se volviera más grande de lo que ya era. Pero ya era grande. Demasiado grande para esconderlo. A partir de ese momento, algo cambió en el ambiente. No de forma pública, no aún, pero se sentía. Como cuando una tormenta se forma y el aire se vuelve pesado antes de que caiga la lluvia. Mi madre me llamó 2 días después. No para pedirme perdón. No para defenderme. Solo para preguntarme algo muy específico. Ese día, ¿tú estuviste realmente solo con ella? La pregunta me atravesó. No porque dudara de la respuesta, sino porque era la primera vez que alguien de mi familia me hacía una pregunta en lugar de acusarme. Le dije la verdad. Le expliqué con calma, con fechas, con detalles simples. Nada dramático. Nada defensivo. Solo hechos. Ella no respondió de inmediato. Me dijo que me llamaría luego. Colgó. Ese luego tardó una semana. Mientras tanto, la historia empezó a resquebrajarse por sí sola. No porque alguien quisiera que saliera la verdad, sino porque mantener una mentira viva requiere una energía constante. Y la gente se cansa. Mi sobrina empezó a evitar conversaciones. A cambiar versiones pequeñas. Detalles mínimos que, por sí solos, no significaban nada, pero que acumulados formaban una sombra incómoda. Los adultos empezaron a notarlo. No porque confiaran en mí, sino porque empezaron a desconfiar de la historia. Y la duda es peligrosa cuando se trata de una acusación tan grave. Un día, mi padre me llamó. Fue la llamada más difícil de mi vida. No porque gritara. No porque acusara. Porque sonaba cansado. Me dijo que necesitaba verme. Que no prometía nada. Que no sabía qué pensar. Pero que necesitaba escucharme. Acepté. Nos encontramos en un lugar neutral. Un café lejos del barrio, lejos de miradas conocidas. Él llegó primero. Estaba más encorvado de lo que recordaba. No me abrazó. Yo tampoco lo intenté. Hablamos durante horas. Yo le conté todo. Desde el primer día. Desde mi confusión. Desde el miedo. Desde cómo había perdido mi trabajo, mi pareja, mis amigos. No exageré nada. No lo culpé. Solo hablé. Él escuchó en silencio. A veces apretaba los labios.
A veces cerraba los ojos. Cuando terminé, no dijo te creo. Dijo algo peor. No sé en qué creer, pero también dijo algo importante. Hay cosas que no cuadran. Esa fue la primera grieta real. Después de esa conversación, las cosas se aceleraron. No por justicia, sino por presión. La historia ya no era tan sólida. Las contradicciones empezaron a ser demasiado evidentes para ignorarlas. Y entonces ocurrió lo inevitable. Alguien habló de más. No frente a mí. No frente a un juez. Frente a alguien que no debía escuchar. Un comentario casual. Un descuido. Una verdad a medias. Pero bastó. Porque cuando una mentira se sostiene sobre el miedo, cualquier error la derrumba. Y lo que salió a la luz no fue solo que yo no había hecho nada. Fue que alguien había empujado la historia. Alguien había decidido que era mejor destruirme que enfrentar otra verdad más incómoda. Cuando esa revelación empezó a circular, el tono cambió. Ya no era qué hiciste. Ahora era qué pasó realmente. 6 meses después de perderlo todo, el mundo empezó a girar de nuevo. Pero no hacia atrás. Nunca vuelve a ser igual. Y lo que vino después, fue aún más doloroso que la acusación. Porque entonces, todos quisieron volver. La verdad no salió como en las películas. No hubo una gran confesión pública. No hubo gritos ni lágrimas dramáticas frente a todos. No hubo justicia poética inmediata. Salió de la forma más cruda posible. En silencio. Una mañana recibí una llamada del abogado. Su voz era distinta a las anteriores. Más firme. Más clara. Me dijo que la versión inicial se había derrumbado. Que había inconsistencias graves. Que alguien había admitido, de manera indirecta, que la historia había sido influenciada por un adulto. Que ya no podían sostener la acusación. No dijo eres inocente. Dijo algo mejor. No hay fundamento alguno. Colgué y me quedé sentado en el suelo durante varios minutos, sin saber qué sentir. No salté de alegría. No lloré. Me sentí vacío. Como si hubiera sobrevivido a un incendio y, de pronto, no supiera qué hacer con el silencio. La noticia empezó a circular lentamente. Primero dentro de la familia. Luego entre conocidos. Después, en los mismos círculos que me habían dado la espalda sin hacer preguntas. La narrativa cambió. Ya no era el monstruo. Ahora era el pobre, el que sufrió, el malentendido. Ese cambio fue más duro de lo que imaginé. Mi madre llegó a mi departamento sin avisar. Tocó la puerta como si no supiera si tenía derecho a hacerlo. Cuando abrí, me miró como si estuviera viendo a alguien que creía perdido. Lloró. Me pidió perdón. Dijo que como madre había tenido miedo. Que había querido proteger. Que no supo qué hacer. Yo la escuché. Pero algo dentro de mí ya no era el mismo. Después vino mi padre. No lloró. Me pidió disculpas con la voz quebrada. Dijo que falló como hombre, como padre. Que había elegido el silencio cuando debía defenderme. Mi hermana tardó más. Cuando finalmente apareció, no entró. Se quedó en la puerta. Dijo que nunca quiso que las cosas llegaran tan lejos. Que todo se salió de control. Que creyó que hacía lo correcto. No supe qué responder. Porque el problema no fue el error. Fue la facilidad con la que me sacrificaron. Los mensajes comenzaron a llegar. Amigos que no respondieron durante meses ahora escribían como si nada hubiera pasado. Siempre creí en ti, decían. Sabía que eras buena persona. Mentían. Y los dos lo sabíamos. Mi exnovia también escribió. Dijo que había sufrido. Que había estado confundida. Que la situación la superó. Que ahora que todo estaba claro, quizás podríamos hablar. Leí el mensaje varias veces. No respondí. Porque la verdad había salido, sí. Pero el daño ya estaba hecho. Recuperé mi nombre, pero no mi vida anterior. Mi trabajo no volvió. Mi relación no volvió. La confianza no volvió. Entendí algo que nadie te enseña. Hay absoluciones que llegan demasiado tarde. Y cuando todos quisieron volver a acercarse, cuando de pronto ya no era peligroso estar a mi lado, tuve que tomar la decisión más difícil de todas. No la de perdonar. La de elegir. Elegir si quería volver a un lugar donde me abandonaron cuando más los necesitaba. Elegir si quería rodearme de gente que dudó de mí sin pruebas. Elegir si quería reconstruir mi vida sobre los restos de una que ya me habían quitado.
Y esa decisión no fue la que todos esperaban. No todos los finales felices se parecen. Durante mucho tiempo pensé que el perdón era una obligación. Que si la verdad salía, todo debía volver a su lugar. Que las disculpas, una vez dichas, tenían el poder de reparar lo que se rompió. Me equivoqué. Cuando todo se aclaró, todos parecían esperar algo de mí. Una reacción específica. Un abrazo. Un no pasa nada. Un regreso al punto donde todo se había detenido. Pero ese punto ya no existía. Yo no era la misma persona que 6 meses atrás. El miedo, la soledad, la humillación pública, habían dejado marcas que no se borran con un lo siento. Mi familia empezó a invitarme a reuniones. Cumpleaños. Almuerzos. Fechas importantes que antes compartíamos sin pensarlo. Fui a una sola. Me senté en la misma mesa donde, meses antes, me habían condenado sin escucharme. Nadie mencionó el pasado. Todos hablaban demasiado fuerte, demasiado rápido, como si el ruido pudiera tapar la culpa. Mi sobrina no estaba. Y eso lo decía todo. Me miraban con cuidado, como si temieran decir algo incorrecto y perderme otra vez. Pero yo ya estaba lejos, incluso sentado ahí. Cuando me despedí, mi padre me pidió que no me alejara. Que intentáramos reconstruir. Le dije la verdad. Le dije que no estaba enojado. Que no los odiaba. Que entendía el miedo. Pero que entender no significa olvidar. Que cuando más los necesité, me dejaron solo frente a algo que nadie debería enfrentar sin apoyo. Que no sabía si algún día podría volver a confiar. No insistió. Creo que, en el fondo, lo entendió. Con mi exnovia fue más simple. Nos encontramos una vez. Hablamos con educación. Me pidió perdón. Dijo que se arrepentía. Le agradecí la honestidad. Y me fui. Porque el amor que se va en la tormenta no merece volver cuando sale el sol. Empecé de nuevo. En silencio. En otro lugar. Con gente que no conocía mi historia y a la que no tuve que explicarle nada. Conseguí trabajo lejos de todo aquello. Volví a dormir sin pesadillas. Volví a reír, aunque al principio sonara extraño. Aprendí a confiar de nuevo, pero con cuidado. No cerré la puerta por rencor. La cerré por paz. Hoy, cuando alguien me pregunta por qué ya no soy cercano a mi familia, no doy detalles. Solo digo que aprendí algo muy importante. Que la verdad puede salir a la luz. Pero las traiciones también dejan huella. Y que a veces, el acto más fuerte de amor propio no es vengarse, ni gritar, ni exigir justicia. Es elegir no volver a donde te rompieron.